investigación parte de un problema que yo detecté, la siguiente por favor, que es que el currículum de educación básica obligatoria de México es heterosexista, ya que solamente considera una sola orientación sexual, la heterosexualidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que invisibiliza y excluye otras orientaciones, otras prácticas y otras identidades sexuales. Entonces, todavía no, por favor. Entonces, a partir de esto que les comento, de la imposición, digamos, de la heterosexualidad, lo que yo detecto es que en este currículum rige, digamos, la heteronormatividad. La heteronormatividad es una ideología que normaliza a la heterosexualidad como la única orientación sexual, y esto impacta no solamente a las personas que no se identifican como heterosexuales, sí, porque pensaríamos, pues este es un problema que tal vez le atañe únicamente a gays o a lesbianas, a bisexuales, o a otras identidades como los transexuales y las personas intersexuales. Lo que pasa aquí es que como la heteronormatividad va a normar la sexualidad e imponer un modelo de sexualidad basado en la heterosexualidad, también entonces afectaría a la mayor parte de la población que se identifica como heterosexual, ¿sí? Porque no te dice únicamente que tienes que ser heterosexual, sino también te dice cómo, y entonces establece cuáles prácticas son legítimas, también establece un modelo de pareja, un modelo de familia, inclusive establece también un proyecto de vida. Pensemos en las etapas, primeramente en concepciones que son a lo mejor muy obvias, pero que creo que todos tenemos, ¿no? Las personas forman parejas, creo que eso todos lo toman como algo muy obvio y muy conocido. Estas parejas están formadas por dos personas, un hombre y una mujer, también algo muy obvio y muy conocido. Luego tenemos ciertas etapas que se marcan para estas parejas. Primero tienen un noviazgo, luego viene el matrimonio, ya que se casan tienen hijos, ¿sí? Si se fijan, tenemos esta secuencia que establece un modelo de vivir en pareja, de vivir en familia, de vivir la sexualidad que está naturalizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y esto tiene ciertos efectos, porque nos dice que la sexualidad se vive de una sola manera, inclusive con una sola práctica, el coito vaginal, y todas las demás prácticas están fuera de este modelo porque no son legitimadas. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, esa es la problemática central, que el currículum de educación básica está normado por este modelo de sexualidad. Y entonces, lo que yo me propuse hacer, ahora sí la siguiente por favor, es analizar desde un enfoque crítico, que es el análisis crítico del discurso, el discurso sobre sexualidad de profesores y libros de texto con la finalidad de identificar y explicar tres cosas. Los discursos que componen a este discurso sobre sexualidad, porque no es un discurso homogéneo, sino que está compuesto por varios discursos, ahorita lo vamos a ver. Los usos particulares del lenguaje que ayudan a conformar este discurso y las ideologías que tiene de fondo. ¿Por qué no? Si estoy en un principio hablando sobre el currículum, no quise optar por analizar, por ejemplo, el plan de estudios o los programas, porque en el currículum aparecen únicamente los lineamientos básicos. Si ustedes revisan el plan de estudios de secundaria, los contenidos de sexualidad en la materia de biología aparecen en una sola página. Entonces ahí no está el desarrollo del discurso. El desarrollo del discurso está en los productos, en los discursos que producen los agentes que se encargan de trasladar esos discursos que se producen en varias áreas del conocimiento y que los llevan a la escuela. Si ustedes saben que, por ejemplo, lo que se produce aquí en esta universidad sobre investigaciones en el área de química no es lo que se lleva directamente a las aulas, sino que tiene que pasar por un proceso de transformación de los contenidos, más bien de los conocimientos,
que luego ya se van a convertir en los contenidos que aparecen en el currículum escolar. Entonces, por eso yo lo que quise fue analizar esos discursos ya elaborados por los agentes que los elaboran. Muy bien, entonces, el asunto aquí fue analizarlo desde una perspectiva crítica, porque también es importante la relación que existe entre género, sexo y poder, que tiene mucho que ver con el establecimiento de esta normatividad heterosexual, ¿sí? Por eso fue relevante no solamente verlo desde el punto de vista discursivo y lingüístico, sino también desde el punto de vista crítico, porque yo también estoy partiendo aquí de que el currículum escolar es un discurso, ¿sí? Hace rato se hablaba de por qué no se incluían ciertos temas o por qué se incluyen ciertos temas en el currículum escolar. Esto tiene que ver con las transformaciones en el discurso. Lo que se agrega no es nada más propongo un tema y lo meto y ya, sino tiene que haber una transformación discursiva, y alrededor de esa transformación es que se van integrando los contenidos nuevos en el currículum de la educación obligatoria. Bien, tenemos ahí las líneas que yo trabajé para este análisis, que fue la heteronormatividad, específicamente en el área de la educación, cómo se manifiesta esto en la educación, los estudios sobre la diversidad sexual, algunos aspectos lingüísticos que me ayudaron a describir y a explicar el discurso de un profesor, que es lo que estoy trabajando primero. También la línea del análisis crítico del discurso y el discurso pedagógico. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hice para obtener los datos en la primera fase de la investigación? Primeramente fue el muestreo, seleccionar algunas escuelas. Fui a 3 centros de desarrollo educativo. Yo soy de la ciudad de Aguascalientes, entonces allí fue donde trabajé. Visité estos 3 centros, seleccioné 3 escuelas de cada uno, fueron 9 escuelas en total, y en esas 9 escuelas a principios de año laboraban 50 profesores en las asignaturas de biología y educación cívica y ética. Yo estoy trabajando en el nivel secundaria porque es en el nivel que yo trabajé como profesora y porque es el nivel que yo conozco, y también por el alcance que tiene actualmente. Aproximadamente 97% de los adolescentes entre 12 y 15 años están inscritos en el nivel secundario, entonces es muy amplio el alcance que tenemos actualmente en ese nivel, y también entonces se puede deducir el alcance que tiene este discurso sobre sexualidad entre los adolescentes. Entonces había 50 profesores, a ellos les apliqué un cuestionario exploratorio para conocer sus datos y preguntarles si trabajaban el tema de la diversidad sexual en sus clases. Es curioso porque este tema no aparece en el currículum. No aparece el tema de la diversidad sexual, no aparecen las frases, si ustedes verifican las frases orientación sexual, no aparece tampoco, curiosamente, ni heterosexualidad ni homosexualidad. Se asume únicamente la heterosexualidad, pero ni siquiera se le nombra dentro del currículum. Entonces, obtuve los datos de 44 profesores y a partir de ello realicé la codificación y la construcción de algunas categorías analíticas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fueron 4. Se les preguntó, como les acabo de mencionar, si trabajaban los temas de diversidad sexual y por qué. Entonces, en la primera categoría incluí las respuestas en las que los profesores hablaban del currículum. Y me decían, sí lo trabajo porque así está en el programa, porque son los contenidos, porque tiene que ver con los aprendizajes esperados. La segunda categoría es las respuestas en las que los profesores me decían, sí lo trabajo porque los alumnos tienen derecho a saber de estos temas. Entonces ahí hablaban sobre el derecho a la información, el derecho a la educación y sobre sus dudas e inquietudes particulares. Allí me permitió establecer que estos profesores, que fue la mayoría, ahorita no recuerdo el dato exacto de cuántos, pero fue la mayoría, me parece que 41 fueron los que dijeron que sí por los alumnos,
y los 3 restantes dijeron que sí por el programa. Entonces ahí vemos que el enfoque de ellos está hacia lo que requieren los alumnos, y eso es relevante, me parece. En la tercera categoría está la orientación para la formación y el desarrollo. Aquí también hablan de información, pero aquí es con un matiz especial. Es información, pero información para orientar, o sea, para formar un modelo de sexualidad y para regular la sexualidad. Entonces hablan de información, pero de información adecuada, de acuerdo con sus criterios, con los criterios de los profesores. Hablan de un exceso de información, hay muchísima información, dicen, y tanta información hace que los alumnos no sepan qué decidir. Hay inclusive una frase recurrente que dice que de tanta información que tienen se les informa. Entonces, hay información adecuada sobre sexualidad y también hay información que no es adecuada. Y hablan de riesgo y de prevención, que eso vamos a hablar más ampliamente más adelante. La cuarta categoría es sobre el contexto social diverso. Hay una diferencia muy marcada entre el discurso de los profesores de biología y de los de formación de cívica y ética. Los de cívica y ética hablan mucho sobre la diversidad social y cultural, supongo que es por su propia formación. Hablan mucho también sobre los valores como el respeto, la tolerancia, etcétera. Hablan sobre inclusión, hablan sobre prevención de violencia y discriminación, sobre eliminar estereotipos, y ahí está muy marcada la diferencia entre los profesores de educación cívica y ética que hablan sobre estos temas y los de biología que tratan más sobre los temas de prevención de enfermedades. Muy bien, pasamos a la que sigue, por favor. En esta primera fase también me permitió seleccionar al profesor que iba a participar. De los 50 profesores, fueron 19 los que aceptaron participar en mi investigación, me dieron sus datos, yo me comuniqué con ellos y al final nada más uno aceptó que lo entrevistara y que hiciera observaciones de clase. Entonces fui con él, le realicé una entrevista inicial para conocer más o menos cómo daba sus clases, en qué se basaba, cuál era el enfoque de la asignatura. Y luego realicé una serie de 13 observaciones de clase que sirvieron para formar el corpus que analicé posteriormente y que vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, las categorías que surgieron de ese análisis. Fueron en total 16 categorías, pero después hubo algunas modificaciones y unas se volvieron subcategorías y otras fueron más bien como categorías adicionales porque me sirvieron más bien para darme indicios de otras cosas, indicios lingüísticos e indicios de la intervención pedagógica del profesor, que no eran tan relevantes en esta otra secuencia de categorías, ¿sí? Ahorita no voy a hablar de todas porque me tomaría mucho tiempo, pero ustedes pueden ver algunas de ellas y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se manifiesta esto en el discurso concreto del profesor al que yo fui a observar. Vemos en la siguiente diapositiva un fragmento de la cuarta sesión de observación en la que el maestro habla sobre el género. El género aquí representaría, déjenme revisar mis notas, se refiere a un conjunto de ideas, creencias y representaciones sociales que se establecen a partir de un sistema binario o matriz que concibe la existencia de 2 sexos y 2 géneros, hombre y mujer, masculino y femenino. También incluye los roles, identidades y símbolos asociados con cada género. Esa sería, digamos, la definición amplia de género. El profesor está partiendo de una definición más limitada, porque él dice, ¿qué es el género? Hay 2 cosas. Un alumno dice, son las características sexuales primarias, y dice, no, o eres mujer o eres, y ya varios alumnos completan, hombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el profesor está definiendo el género como la pertenencia a una categoría base, hombre, mujer, únicamente. A pesar de que en el currículum escolar está presente una definición más amplia como la que cercana a la que yo leí hace un momento, ¿sí? Y él lo está definiendo únicamente como hombre o mujer. Eso es el género. Entonces, el maestro considera el género primero como la ubicación del individuo dentro de 2 categorías establecidas por un sistema binario. Tal asignación es vitalicia, irrevocable y define la identidad de los individuos.
¿sí? Según queda expresado por el verbo ser, eres mujer, eres hombre, define tu identidad. Por tanto, constituye un rasgo esencial de los individuos. Entre los recursos discursivos que emplea para establecer lo anterior, tenemos que dejar abierta la segunda opción para que los alumnos lo completen. Sí, ya se sabe, ¿eres hombre o eres mujer? Porque nada más hay dos opciones. Y lo deja abierto para que ellos lo puedan completar. ¿Sí? Es una fórmula de pregunta abierta. También encontramos el uso de la conjunción o en la oración coordinada disyuntiva o eres hombre o eres. En este caso, la conjunción discontinua disyuntiva o puede interpretarse como o indica la exclusividad, puesto que se puede optar únicamente por dos opciones, hombre o mujer. La construcción coordinada discontinua o, que podemos ver aquí, en la que aparece esta conjunción disyuntiva no solo como un nexo entre las oraciones simples, sino también al inicio de la oración principal, o eres mujer, si lo vemos, aparece dos veces, sirve para reforzar la exclusión tanto entre las categorías hombre y mujer consideradas como mutuamente excluyentes, así como otros elementos posibles, un tercer género, por ejemplo. Aquí para ilustrarles les quiero mencionar un caso. Hace poco fue la feria de San Marcos en Aguascalientes, tal vez sepan ustedes de eso. Y en uno de los periódicos de circulación allá en el estado, que se llama Tribuna Libre, aparecía la nota de cuántas personas fueron arrestadas en las instalaciones de la feria. Entonces decía, fueron tal número entre hombres, mujeres e individuos del tercer sexo, ¿no? Este periódico es un periódico de nota roja y de temas políticos, ¿no? O sea, no se distingue por su discurso inclusivo ni nada de eso. Pero lo que quiero hacer aquí notar es que vemos un ejemplo práctico, porque ¿a quién se refiere con los del tercer sexo? Lo que pasa es que en la feria de Aguascalientes arrestan a muchos transexuales por hacer disturbios por ahí en las instalaciones de la feria, ¿no? Entonces a ellos se refiere. Como no los pueden ni meter en la categoría hombre ni en la categoría mujer propiamente, pues recurren a esto, al tercer sexo. Entonces vemos cómo en un ejemplo práctico de una nota periodística surge la necesidad de otra categoría. Aquí en el discurso del profesor se está eliminando la posibilidad de otra categoría, son únicamente dos, o eres hombre o eres mujer. Y eso tiene que ver con la heteronormatividad, porque esto mismo establece la heteronormatividad, parte de esta matriz binaria, hombre-mujer, heterosexual, homosexual, ¿sí? Donde las relaciones son además asimétricas, ¿sí? Tenemos hombre, digamos, está arriba y mujer abajo, igual heterosexual está arriba y homosexual está abajo, porque tenemos diferencias en las relaciones de poder. Bien, otros recursos discursivos que emplea este profesor para establecer esto es la negación continua, nada más, no hay vuelta de hoja, y la final reiterativa, nada más. Sí, lo repite para que quede claro, que es lo que cierra este fragmento. También resulta aquí notorio el uso de la construcción yuxtapuesta coordinada, porque se está desconectando. De la construcción yuxtapuesta. Sí, hay un problema. Sí, hay un problema. Y yo creo que no me van a escuchar. Creo que él sí funciona, no me lo pueden pasar. Ese pueden pegarle a ver si funciona. Sí. Tiene la luz prendida. Pero no se prende. Es que esto se les... ya. Muy bien. La construcción yuxtapuesta coordinada. Naces, creces, te desarrollas y mueres. Que yo creo que todos saben de dónde proviene esto, ¿verdad? Del discurso de la biología. Específicamente del vinculado con el concepto de ciclo vital que concibe la vida como una secuencia de etapas marcadas por el avance en el desarrollo de un organismo. En este caso, la construcción sirve como recurso retórico para ilustrar el carácter vitalicio de la asignación de género, así como para naturalizarla. Naces siendo mujer, naces siendo hombre. Es un rasgo esencial, inherente al nacimiento de una persona. Además, enfatiza esto con el uso de la segunda persona impersonal,
en el uso del presente y del uso del presente indicativo, ya que ambos aluden a generalizaciones o valores universales. Naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Así pues, esta construcción coordinada, aunque formalmente alude a los oyentes, o sea, a los alumnos, se interpreta como un proceso universal por el cual pasan todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo va apareciendo esto, y como nos queda muy poquito tiempo porque ya se me acabó. Vamos a la última, por favor. La penúltima. Allí tenemos un caso del explícito donde habla de la heteronormatividad del profesor, donde les pregunta a los alumnos, ¿qué es la atracción sexual? Un alumno dice que es cuando una hembra o un macho atrae a otro usando feromonas. Y también aquí tenemos parte del discurso de la biología, ¿no? Los términos hembra y macho y el uso de feromonas para atraer o para la atracción. Y luego ya el mismo alumno habla de comportamientos, que es cuando una mujer es acá sensual y también el hombre que ya conquistó a la vieja, ¿no? Es lo que dice él. Pero el maestro habla también de la regulación de la sexualidad, porque dice, cuando ustedes entran a la secundaria van reteniendo su atracción sexual. ¿Por qué? Porque la escuela es una institución reguladora de la sexualidad de los adolescentes, igual que la familia, igual que la iglesia, y también los padres regulan la sexualidad adolescente. Pero ¿qué es atraer? Todavía no le dan la respuesta. Y entonces dice, es atraer al sexo opuesto. Eso es la atracción sexual. Hombre, mujer, mujer, hombre. Y aquí lo queda muy claro, ¿no? Establecido únicamente ese tipo de atracción sexual. Y luego habla de algunos elementos que considera como parte de la sexualidad femenina: usar lápiz labial, pintarse los ojos, usar un moñito y un aretito. Y entonces, por último, las conclusiones iniciales a las que llego es que en el discurso del maestro prevalece un modelo heteronormado de la sexualidad. Se nota también la presencia de varios discursos sobre la sexualidad: el discurso de la biología, el discurso del género, el discurso de la equidad de género, que no alcanzamos a ver un ejemplo, pero es en el que él menciona que los hombres y las mujeres son iguales, pero tienen algunas características. Entonces es un discurso sobre equidad de género, pero matizado. También aparece el discurso del riesgo, que nos habla de que tener relaciones sexuales es peligroso porque te puedes embarazar y porque puedes adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Y también se nota el uso de ciertos recursos lingüísticos y retóricos para construir su discurso y presentar un modelo legitimado de sexualidad, que es el modelo heterosexual. Sí, y eso sería todo. Muchas gracias.